De vuelta en Tolerancia Cero, ya le hablábamos de nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el analista político, periodista, autor de muchísimos libros periodísticos, otros más personales. Algunos que han sido citados esta semana de nuevo, quizás. Que tienen que ver con los... Ascanio Cavallo, muy buenas noches. Con los días de la transición. Claro, la historia oculta del régimen militar y de la transición son dos libros bastante ya clásicos, si se quiere, para revisar un tiempo del Chile relativamente reciente. Ascanio, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Los invitamos a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa. Yo no soy la hija general, yo soy Evelyn Matei. Además me sorprende en la ministra Matei, pues ella me conoce bien y conoce a mi familia. Dos rubias se conocen desde pequeñas, son hijas de generales e incluso vivieron en la misma base aérea. Sus familias tuvieron amistad hasta que el golpe de Estado las puso en veredas opuestas, sobre todo en caminos políticos diametralmente distintos. Tanto Evelyn Matei como Michelle Bachelet cometerían un error al creer de que politizando y llevando, digamos, esto al 73 van a marcar una diferencia respecto a la ciudadanía. Que representan los dos partes en que hoy día está dividido el país, como estaba dividido hace 40 años atrás, aun cuando los protagonistas son distintos. Que mientras una es hija de un general que murió en la cárcel, el otro es hija de un general miembro de la Junta de Gobierno. Aunque ambas familias han señalado que el general Matei no estuvo involucrado en la muerte del general Bachelet, en campaña siempre se potencian las históricas diferencias. Por supuesto que los políticos se van a encargar de utilizar la historia de los candidatos para atacar. Sin embargo, creo que esa es una estrategia que no sirve. Creo que muchos de los ataques que se le han hecho a Michelle Bachelet han demostrado ser inútiles. Trayectorias políticas diferentes, no solo en época de dictadura, pues ya en 1990 Matei era diputada, mientras que Bachelet desarrollaba una carrera política silenciosa hasta asumir el año 2000 como ministra de Salud de Ricardo Lagos. ¿Será su pasado parte de la campaña? Esas biografías, en mi opinión, proyectan esa historia, lo que le proponen al país. ¿Alguien podría obviar que ambas, además, tienen caracteres muy distintos? Profundamente desilusionada en lo humano de la figura de Michelle Bachelet. Ella, moviendo una falange de su meñique, podría haber evitado esto. Me sorprende en la ministra Matei, pues ella me conoce bien y conoce a mi familia. Que Matei es más competitiva en la derecha que Longueira. Entre otras cosas por ser mujer, pero tiene además un rasgo que a mí me gusta mucho, que es muy directa. Michelle Bachelet, donde es un liderazgo más bien más cercano, más empático. Quedan otras cosas que teme la derecha, que se usen en campaña el rol de Matei en los casos de espionaje en el Piñera Gate el año 92 y drogas en el Congreso en el 95. Las piedras en el zapato para Bachelet, el Transantiago y el terremoto. Que los comandos se preparan, ya está claro. Mientras Michelle Bachelet recorre la Quinta Avenida de Nueva York, Evelyn Matei recorre las regiones y las comunas del país. Más que dedicarse a dar consejos, él debería concentrarse en resolver la grave crisis de gobernabilidad por la que atraviesa su conglomerado. Ascanio Cavallo, que acabas de escribir, yo quiero presentar de inmediato el libro. No venimos a hablar de este libro, pero es un libro que igual tiene un montón. Aquí está, ahí está, Historia de mi madre muerta, que está muy reseñado, está recién lanzado, está muy bien criticado por lo demás. Es la historia de tu propia madre, que además de ser tu madre, era una activista política. Podemos entrar luego en detalles del libro, que es muy interesante, pero me gustaría tu análisis justamente del factor femenino ya con todo, porque lo habíamos tenido con Michelle Bachelet, pero como una novedad. Hoy día es dos mujeres compitiendo. Esto sí que es ya novedad a todo dar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a ser un factor que se neutraliza una mujer con la otra o al revés va a ser un factor que se potencia al de ser dos mujeres? No, mi impresión es que va a votar más gente, digamos, o sea, que va a movilizar más gente porque es una elección bastante inaudita. Ya es un poco inaudito que las mujeres accedieran al voto universal e igualitario el 52 recién y que 60 años después estemos eligiendo entre mujeres, porque en realidad no hay más alternativas. Incluso hay una tercera candidata, ¿no? Sí, por Rosa Miranda. No, yo creo que va a movilizar más como ya se vio que en el caso de Michelle Bachelet, ¿no? Que la primera y la segunda vuelta tuvieron, no muchos más, porque había que inscribirse en ese momento, pero tuvieron más electores que la elección inmediatamente anterior.
Así ¿Pero que, tú crees que va a ser un factor determinante en la elección, en la candidatura, en la campaña? O se neutraliza por ser dos mujeres y ya no es tema de campaña, de debate, de discusión, de sacar a relucir las características de las mujeres? ¿Debiera potenciarse eso o neutralizarse? No, pero a ver, espérate. Por parte, yo diría que primero es una candidata competitiva, Evelyn Matei, frente a una candidata muy ganadora como era Michelle Bachelet hasta antes de que ella se presentara. Es más competitiva en ese sentido lo que podían haber sido candidaturas masculinas que cayeron en el camino. Segundo, es bastante inaudito que la derecha haya incorporado a una mujer. Yo creo que ese es el fenómeno del día, el más raro, digamos. O sea, si uno tiene que ubicar en alguna parte del espectro político el machismo más duro, estaba ahí, ¿no? Yo creo que eso produce un desplazamiento más grande todavía, digamos, que hace que los liderazgos de derecha tengan que empezar a revisarse a la luz de una nueva realidad, digamos. Y en cuarto lugar, propone una especie de, y esta es la parte negativa, yo creo, una especie de solución suave, fácil, al problema central, que es el de la gobernabilidad del mundo hoy día, ya, bueno, pero de Chile, ¿no? En cierto modo, son dos personas que proponen atributos, que van a proponer atributos blandos. Yo no me imagino a Evelyn Matei cometiendo el error, digamos, de polarizar la elección, porque eso claramente a ella no le conviene, y le conviene menos que a Michelle Bachelet. Ascanio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta mesa. A Michelle Bachelet, me acuerdo, me da la sensación que cuando la planteó la Concertación como candidato fue precisamente por las mismas razones, pero con años de anticipación, por los cuales la derecha plantea ahora a Evelyn Matei, aunque con otro mecanismo, con más rebote y cosas raras, y es una especie de desesperación. La Concertación estaba muy preocupada en ese momento, no hallaban qué hacer y ponen esta figura nueva y les resultó esa movida. Pero yo quería irte a otro punto. Todos estos análisis que se hacen normalmente, a veces en forma inconsciente suponen como que el mundo electoral sigue siendo el mismo que hemos tenido siempre, donde más o menos podemos prever algunas conductas de los incumbentes electorales, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, pero hay un enorme signo de interrogación que se llaman 3-4 millones de personas jóvenes que están inscritas automáticamente, que se podrían movilizar a las urnas, que mayoritariamente, por lo que me han dicho, por lo que yo he visto en los ambientes universitarios que conozco por interpósitas personas, se ha izquierdizado bastante. Me hablan del neoguevarismo, incluso una cosa como salida de las catacumbas de Tutmosis, digamos, sacaron a Guevara, le pasaron el plumero y ahora hay un neoguevarismo. Entonces hay un fenómeno nuevo bastante radical en la juventud, un fenómeno generacional, y yo quiero saber tu opinión respecto a qué papel va a jugar esa masa que en un caso se puede quedar toda en la casa o en las calles, creyendo que pueden cambiar el mundo en las calles, o podrían, muchos de ellos, que es lo que creo que va a pasar, entrar en razón de decir, como lo hizo Lavallejo, como lo hizo George Jackson, bueno, podemos gritar todo lo que queramos, pero al final del día estas cosas se logra algo, mucho o poco, entrando a las instituciones y palanqueando desde adentro. ¿Cómo lo ves tú, el comportamiento de esa masa incógnita? Mira, déjame partir por el inicio de tu pregunta. Primero, yo creo que ya tenemos una cierta respuesta, una media respuesta respecto de cómo se comporta el electorado nuevo en las municipales de octubre pasado, donde votaron 5 millones, o sea, 2 millones menos que los que votaban cuando había voto obligatorio. Tenemos una segunda semi-respuesta, no se puede comparar, pero en las primarias, donde votaron más o menos 3 millones de personas. Yo creo que las presidenciales son más atractivas. Tengo mis dudas con las parlamentarias, pero como van juntas, son más atractivas, y creo que eso va a empujar la votación al nivel anterior, es decir, a 7 millones, 8 millones de electores, cuyo comportamiento es más o menos conocido, es más o menos previsible. Si uno mira los números del padrón electoral del 90 hasta aquí, lo que descubre es que hay una especie de votante, por así llamarlo, cívico, ¿eh? Un tipo que se inscribió y va todas las veces. Y va todas las veces, y va hasta las municipales, que son bien aburridas, ¿no? Mi pronóstico es que eso es lo que va a ocurrir en esta votación, que todavía el grupo... ¿Tú quitas de la ecuación a esta masa? No, yo creo que esa masa
que hay una masa tan radical que no quiere participar. Claro, que considera que participar ya es una involución o una traición, digamos, ¿no? Y por lo tanto, yo no espero para estas presidenciales una sorpresa, digamos, desde el punto de vista del electorado. Aún más, creo que los que fueron radicales en el movimiento estudiantil del 2011 ya pasaron la línea, son digamos, candidatos, varios y son de ellos. candidatos. Claro, esos y son son los... candidatos y están en el establishment. Totalmente. ¿No? Se toman fotos con Michelle Bachelet, en fin. No creo que haya un cambio sustancial, puedo estar sumamente equivocado. Ascanio, yo te quiero preguntar por un aspecto del cual tú has escrito mucho y que me gustaría que revisaras cómo crees tú que puede afectar esta elección. Y que es un aspecto que todos los candidatos, particularmente los dos candidatos de las coaliciones más grandes, pero en general casi todos los candidatos, lo evitan, y que es el pasado. Les carga hablar del pasado y sin embargo mucha gente vota pensando en eso. No les gusta ni a Evelyn Matei que le saquen cosas del pasado, su voto por el sí, cuando se enojó con la detención de Pinochet y mandó boicotear los productos de España o Gran Bretaña. Carlos Larraín cada cierto tiempo recuerda que estuvo en Alemania Oriental y no en Alemania Federal Michelle Bachelet, y que pololeó con un vocero del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Y sirve el pasado cuando uno ataca. Claro. Pero no sirve como una cosa así abierta, transparente, investiguen entero, estoy aquí desplegado o desplegada. ¿Qué tanto crees tú que en este caso, que hay 40 años del golpe, que es un hecho que va a repercutir, qué tanto crees tú que el pasado genere condiciones para que esta elección tenga un sello en ese sentido? Es posible que lo tenga, porque efectivamente hay una cantidad de elementos simbólicos que se juntan de manera, yo creo, un poquito involuntaria. Dos hijas de generales que estuvieron en posiciones, los generales, los papás, estuvieron en posiciones opuestas durante y después del golpe, que resultaron en situaciones completamente distintas, uno víctima y asesinado prácticamente por sus compañeros, el otro miembro de la Junta Militar. En fin, yo creo que, bueno, todos los que pasamos cierta edad, don Fernando, que no es el caso de Matías, tenemos cosas del pasado que nos gustaría olvidar. Yo también. Tú menos. Bueno, pero lo que quiero decir es que es muy difícil. Pasa que nosotros no nos presentamos a cargos públicos. Efectivamente. Cuando alguien se presenta a cargos públicos, eso tiene que, de alguna forma, bueno, yo es creo inevitable. Que eso que tú dices es muy correcto. Yo creo que lo que la gente hace, de forma no deliberada, por supuesto, pero instintiva, es que construye a los personajes públicos en función de su pasado. Entonces, claro, a mí también me parece que es un error eludir ese pasado. Otra cosa distinta es promoverlo. Pero es verdad que es imposible pensar que la gente no recuerda, aunque sea sesgadamente, ciertos hechos, ¿verdad?, anteriores. Dicho eso, yo tiendo a creer, como lo dijo antes el senador Novoa, que de verdad las elecciones presidenciales movilizan una cierta imaginación hacia el futuro, ¿no? Hablan de cuáles son los sueños de los países, de la sociedad. No digo los programas son una expresión como muy aterrizada del sueño, ¿verdad? Y si yo echo de menos algo en lo que ha pasado en la derecha en este espectáculo de los últimos 3 meses, es que 3 candidatos cayeron por razones personales, ninguna por razones programáticas o de proyectos o de sueños, ¿verdad? El primero cayó por lo que fue denunciado como un problema ético, el segundo cayó por una enfermedad, claro, cayó por una enfermedad, y el tercero simplemente porque no era tolerado por sus socios, pero nuevamente no por programas, sino por razones personales. ¿Cómo podrían caer por programas si en el fondo coinciden bastante en el mismo Claro, programa? coinciden, efectivamente. Oye, ¿sí querías preguntar algo? Sí, quería preguntarle a Ascanio justamente lo que mencionaste al final, que cae, y te refieres a Andrés Alamán, el último, por prácticamente que no se respiran, no se pueden ver, sí. Alamán y compañía con la UDI más dura, que se le llama. ¿A ti te parece que al final... lo de la derecha, Carlos Larraín decía, bueno, ¿qué nos critican tanto? Tuvimos problemas como inesperados, como el de la enfermedad de Pablo Longueira,
Y igual, con todo lo que haya pasado, con todos los días más o menos afiebrados donde nombraban al que iba entrando era candidato en RN, en fin, igual en una semana pudimos tener candidatos y una candidata bastante bien paradita y que genera bastante unidad, no toda la que ellos quisieran probablemente, hay cartas por aquí, cartas por allá, pero igual hay una muestra, o sea, la mitad del vaso lleno de la derecha es que en una semana logró parar un escenario que pudo haber sido catastrófico, puede haber sido con sangre, puede haber sido con 2 candidatos, puede haber sido con una fractura final, y al final se terminaron parando y relativamente bien, o esa mirada en mitad de vaso lleno solamente porque está en la cabeza Carlos Larraín. Yo creo porque la verdad es que nadie puede considerar exitoso ni no catastrófico cargarse a 3 candidatos presidenciales. Sí, pero a Longueira no se lo cargaron. A Longueira no se lo cargaron. A Goldberg sí se lo cargaron. La única situación no prevista realmente de las 3 es la de Longueira. Bueno, y ahí, las otras 2 yo creo pero después de esa, donde dice Larraín y varios otros, que se pararon bastante bien. Y te lo pongo en contraposición con un escenario hipotético, de ficción total. Si Michelle Bachelet, por razones X, por razones personales, decide... ¿Qué crees tú que pudiera pasar el desmadre quizás en la concertación donde la unidad de Michelle Bachelet es quizás irreemplazable? No es que, entonces levantamos A, B, C, tenemos... Ahí sí que parece que no hay alternativa posible. Sí, sería una catástrofe para la mayoría. ¿Y quizás más que la alianza o no? Quizás más, aun cuando yo creo que la llamada nueva mayoría de ahora ha conseguido desarrollar más rápido y más profundamente una cierta perspectiva de gobierno. El poder une. La percepción de que el poder está ahí nomás. Y estar fuera del poder une más todavía, como une decía más. Giulio Andreotti, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Y eso hace pensar que hay algo un poquito más armado, ¿no? Ahora, efectivamente, es un escenario que donde no se puede imaginar lo que ocurriría, pero bueno, eso sí en todas las elecciones. Lo que vemos, lo que sabemos, es que en los 6 meses que restaban para la elección desde marzo, se destruyeron 3 carreras políticas, de las cuales por lo menos 2 son históricas, ¿no? Eso es muy destructivo. Es muy destructivo. Perdón, ¿destruida tú dices que sin vuelta? No. Aquí no hay muerte. No, que destrucción uno habla de destrucción. Aquí no existe la muerte en política. Acaban de colocar a Goldberg de nuevo en la plataforma. Resucitó. O sea, claro que con el sistema binominal, que es distinto a candidato presidencial. Es distinto. Yo creo que Goldberg se compró la tesis que se lanzó aquí a propósito Jovino Novoa de que esto fue una cosa accidental, como una fuerza de la naturaleza, un tsunami, cuando todos tenemos la idea que más bien un cuchillo emergió entre los cortinajes y se lo clavaron en la espalda. Claro, pero en fin, él compró la tesis que fue un tsunami que pasó por ahí. Y digamos que no era una espalda muy dura. Parece que no. Claro. Yo te quería plantear otra cosa que es un tema que yo sé que te interesa a ti porque escribiste incluso hoy día de eso, me interesa a mí, he escrito hasta un capítulo, un libro sobre eso, hay otra gente que ha escrito y hay gente que no ha escrito nada, pero igual lo ha estado pensando, mucha gente lo está pensando, y es esta sensación que tú expresaste muy claramente hoy día de que el gran tema político planetario, ya no solo de Chile, es la gobernabilidad. O sea, las condiciones para mantener un orden social determinado, bueno, malo o mediocre, son mucho más difíciles, muchísimo más difíciles que hace 50 años o que hace 1000 años o lo que sea. Y yo quiero aterrizar esto acá a Chile. Porque hay mucha gente que se está pasando, que tiene pesadillas y a las 3 de la mañana despiertan enredados en las sábanas pensando que se va a ir abajo el mundo con cualquiera de las 2 candidaturas porque ven que se han desencadenado fuerzas muy difíciles de controlar, no tienen claro quién las va a controlar o descontrolar peor, pero están preocupados. Una sensación de que la gente ya tú no la puedes poner en su lugar, digámoslo así. Diciéndolo en feo. Sí. Bonito, digamos, que la gente tiene aspiraciones que ya no los pueden pasar por el forro de los pantalones. ¿Cómo ves tú este Chile 2014? Probablemente gobernado por la nueva mayoría, pero aunque estuviera gobernado también por la alianza, en caso de que ganara Evelyn Matei. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo lo vamos a ver el 14? A ver, yo creo que a lo largo de la historia, las instituciones han servido justamente como formas de controlar, ¿verdad? Exactamente. Varias cosas, la dispersión, la violencia social, el conflicto, digamos, ¿no? Y por lo tanto uno tiene que entender Eres jovesiano, veo también, que si las instituciones entran en discusión o son puestas a prueba, es porque se necesita cambiarlas, ¿no? Modificarlas.
modificarla enteramente, modificarla a media, modificarla, hacerle un maquillaje como mínimo, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que está en juego a partir del 2014, pero a partir, no creo que en esta elección, sino que después de la elección, es la forma en que las instituciones se acomodan o se van ajustando a la nueva realidad social que ha emergido. Y que no es solo la calle, porque la calle es una expresión retórica, volátil y, sí, claro, y ocasional, digamos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que toda la lectura que se ha hecho de la primavera árabe, que es calle, es todavía bien imprecisa. Lo que ha pasado en Egipto nos muestra que todo esto está en pleno desarrollo, digamos, ¿no? Tiene más cara de guerra civil. Tiene más cara de guerra civil. En un caso se ha restablecido el orden con instituciones más o menos que se ven bastante sólidas, como Mali, que ayer, ¿verdad?, tuvo elecciones presidenciales. Turquía, o en otros casos se ha ido derechamente a la guerra civil, como en Siria. O sea, no hay una lectura razonable común a todo eso. ¿Cómo se aterriza eso en Chile? Yo no tengo idea. Si tuviera idea sería candidato. Ascanio, hay un punto sí que me parece interesante, porque creo que nosotros aquí, y tú lo dijiste al pasar, las únicas dos candidatas son Evelyn Matei, sí, y Bachelet, y yo no creo eso. El Twitter está muy encendido diciendo que yo no creo eso. Con posibilidades. No, está bien, pero yo no creo eso. Yo creo que las candidaturas alternativas, llamémoslo así, las candidaturas que no son parte del establishment, pueden tener valor en una serie de cosas, no solamente en eventualmente ganar, cosa que no creo, claro, que encuentro difícil, pero yo creo que colocan temas, agrupan gente que no está dispuesta a seguir a los otros. La suma de ellos puede hacer que esta cosa termine en segunda vuelta y no en primera vuelta. Sin duda. Yo creo que va a pasar eso. Y desde ese punto de vista son un factotum mucho más importante de lo que normalmente uno los mira, porque claro, Claude, Parisi, Meo, qué sé yo, Sfeir, la Roxana, qué sé yo, se mira con desdén por el solo hecho que no forman parte de las dos grandes coaliciones. Y yo creo que eso, en la hora que tengan un golpe de entrada muy fuerte, va a ser como todas las cosas que ocurren en política, y cuando son súbitas, uno no tiene posibilidad de anticiparlas, porque justamente estaba mirando siempre por el espejo retrovisor lo que pasaba atrás. Y esto puede ser nuevo. Por lo tanto, me gustaría, ¿cómo pueden afectar esa candidatura lo que está pasando? O sea, yo te encuentro toda la razón, en el sentido de que estas candidaturas ponen temas en la agenda, obligan muchas veces a los candidatos principales a meter cosas que no tenían previstas, movilizan ciertas ideas un poco más radicales, si tú quieres, de conceptos que estaban un poco contenidos, como ha sido todo el fenómeno del ambientalismo, ¿no? El ambientalismo introdujo en Chile y en las coaliciones una conciencia que no existía antes de ello. Pero el problema es que, otra vez, el problema vuelve a ser el de las instituciones. Como estas candidaturas, por lo general, y así ha sido históricamente, yo me atrevería a decir que el único intento distinto en el último tiempo, por serio, ha sido el de Marco Enrique Ominami. En general, estas candidaturas no construyen partidos, no tienen listas parlamentarias, no están preocupados de las municipales. O sea, no están en el continuum de la política, digamos, de la política institucional. Y por lo tanto, pasadas las elecciones, tienden a desaparecer. Esa es la verdad histórica. Mira, el 93 fue la elección presidencial con más candidatos que haya habido hasta la de ahora, ¿no? Pero del partido de José Piñera, que sacó un respetable 7%, no quedó nada. Pero, oye, de Manfred Magnef. Sí, pero ¿no crees tú ese tipo de raciocinio así? A mí me gusta mucho la historia, pero de repente entiendo cuando deja de operar como factor explicativo. Todas esas cosas me suenan medias remotas, como a la época, digamos, de los dinosaurios realmente. De hecho, aquí, si estuviera sentado en esta mesa con nosotros, Gabriel Salazar te diría que la política va a ir ahora, y quizás tenga hasta por lo menos un poco razón en algunos sentidos, va por lo que llama él los movimientos sociales, que uno también podría preguntarse dónde es que se mueven esos movimientos. Pero se mueven por lo menos en el circuito de las ideas, efectivamente, sí. Y de repente se manifiestan físicamente con gente en la calle o no, pero eso no es tan importante. Entonces, no sería cosa de creer, yo creo,
como que va a pasar lo que tú dices, como pasaba antes. O sea que una vez que pierden, estos señores se desvanecen en las páginas de la historia, de las revistas de peluquería. Yo creo, por ejemplo, que si Marcel Claude, que yo creo que va a sacar bastantes votos entre los jóvenes, tengo esa sensación, va a perder, no va a ganar, pero no se va a desvanecer ese impulso político, tampoco con el caso de Marco Enrique, aunque no sé exactamente cómo lo va a hacer. Él construyó un partido. Él construyó un partido además. Bueno, pero déjame complementar una cosa que dice Fernando, porque además hay otro ingrediente que es independiente incluso de las candidaturas. Y voy a usar un poco lo que dice Gabriel Salazar. Él llama asambleas, pero yo lo voy a ver desde el punto de vista de lo que se expresa visiblemente si tú quieres, en noticias. Yo nunca había visto una cantidad de movimientos regionales con salida a la calle para conseguir cosas y que hayan conseguido cosas, por lo menos verbalmente conseguido cosas, como en los últimos 3 años. Y eso es una cosa que es independientemente de si los candidatos llevan las propuestas o no llevan las propuestas. Y es totalmente nuevo. Sí, pero eso expresa una autonomía de los cuerpos sociales intermedios, o como se quiere llamar, que ha venido creciendo en los últimos años. No expresa necesariamente, no es que, por ejemplo, no hay un partido regionalista, y el que lo hubo ya está en extinción, digamos, ¿no? Que haya representado... Porque no es posible que haya representado los intereses de las regiones, no es posible. Coyhaique no tiene las mismas necesidades que Freirina o que Punta Arenas, en fin, ¿no? Son por naturaleza distintos. No, yo más bien pienso que es verdad lo que tú dices, que todas estas cosas de pronto pueden cuajar, pero... Escucha, yo ahí trato de ser más bien analista que futurólogo, entonces lo que digo es, esto es lo que hay, digo, ¿no? Lo que hay es que por ahora... no se ve por dónde... Lo que hay una cosa clara, Cascán, es que precisamente en tiempos de gran conmoción, tiempos revolucionarios, que yo creo que podemos darle ese nombre a esto, precisamente uno de los típicos rasgos de esos procesos es que se crea lo que se llama el poder dual. O sea, se crean otras instituciones de poder paralelo. En Rusia fueron los soviets, ¿te acuerdas tú? Y no siempre formales. No siempre formales. Claro. Y de algún modo se empiezan después a cuajar, a organizar, se establecen en un edificio, establecen ciertos mecanismos, establecen una guardia de corte, unos tontos macut, y de pronto tú los ves funcionando como un poder paralelo y ya no los puedes desarmar. Ahí están. Dame un segundo, Fernando. Ascanio, disculpa, porque tenemos muy poco tiempo, pero yo me quedé, creo que nos faltó tiempo para entrar un segundito. En tu libro, que insisto está muy reseñado, muy comentado, es la historia de tu madre, que te cuenta una verdad a los 20, 18, 20 años, una verdad de esa así tremenda. No se cuenta al final del libro, se digo que la verdad es que te cuenta que había tenido otras familias en que tú no supieras, tú eres hijo único hasta entonces. Y que lo increíble es que tú nunca más hablaste aparentemente con tu madre sobre el tema, se cerró ahí mismo el capítulo el día que se abrió. Y ella murió hace pocos años sin haber tocado el tema con ella. Así es. Y después por personas que te encontraste casi al azar, entiendo, te abren el tema y tú decides en un viaje al sur en auto decir que es el momento de escribir con tu madre ya muerta esta tremenda historia. Definir qué es este libro, qué se va a encontrar, porque la gente conoce a Ascanio Cavallo, analista y qué sé yo, qué se va a encontrar. Pero mira, yo es más simple decir de dónde partió. Esto partió porque yo había pensado tiempo atrás hacer una crónica, luego de que ella muriera, por supuesto, una crónica sobre su vida política, porque tengo una foto grabada, digamos, donde ella aparece en la calle con una polera con la I de Ibáñez y otras mujeres que forman el apellido Ibáñez. Eso es el 52, o sea, en la primera elección donde votaron las mujeres. Y después yo sabía que había sido alessandrista, freísta. Allende nunca estuvo en su radar. Pinochetista, rabiar. La tuvieron desaparecida por un mes en Tejas Verde y cuando salió más pinochetista. Increíble. Tú dices que es incompetencia de la DINA, la única explicación. Claro, la única. Pero lo que yo digo es que esa es la trayectoria de la mujer también. Te fijas de la mujer, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la mujer en política a partir de las grandes líderes, de Elena Cafarena, de Adriana Holguín, en fin, ¿no? Y yo no había reparado hasta esto que en verdad había un ejercicio de la política de la mujer desde la perspectiva más doméstica y la menos visible, digamos. Esa era la idea original que después se enredó. Se enredó y terminó siendo... Permíteme que... Es que es mío. Sale para allá. Aquí después se pelan los libros y el libro... Gracias, Ascanio, por traerme el libro.
Y eso, bueno, imagino que el ejercicio de entrar a la intimidad y de contar tu intimidad en un libro que me trajiste regalo es muy duro. Es menos íntimo de lo que parece. Ah, perfecto. Sí. Es más la historia de un país, de las mujeres. Sí, claro. La historia doméstica personal tiene cierta relación con la historia política. Mira el acto que está haciendo de robo aquí en cámara, que te está firmándolo como si fuera de él. Está legalizando. Está legalizando el robo. Sí. Voy a tener en mi casa un libro. Fírmamelo, por favor. Ascanio, muchas gracias. Vamos a una pausa. Ya no se tomó la pastilla hoy día. A la vuelta, otro escritor, Hernán Rivera Letelier, estará aquí en Tolerancia Cero.